que más o menos fueron los porcentajes que se incrementó la canasta básica alimentaria y la canasta básica total en el mes de septiembre. Exactamente. En relación también con los índices de inflación que hemos tenido. Tuvimos en agosto un índice de inflación del 12,4%, en septiembre una inflación del 12,7%, con incrementos en la canasta básica, por ejemplo, en alimentos y bebidas. En la provincia de San Luis del 14,4% y a nivel nacional de 14,3%. Eso impacta mucho en las canastas y es así que una familia tipo compuesta por 4 personas, 2 adultos y 2 niños, para poder pasar la línea de indigencia, es decir, para poder comprar los alimentos básicos para la subsistencia, necesito 148.000 pesos aproximadamente en el mes de septiembre, y si a eso le agregamos vestimenta, medicamentos, algo de esparcimiento, casi 320.000 pesos necesita una familia para no ser pobre, para no estar en condición de pobreza. Claro. Eso impacta fuertemente en el bolsillo de la gente el tema de los precios, porque no todos los trabajos se acomodan el sueldo tan fácilmente. Entonces hay una pérdida del poder adquisitivo de la gente por efecto de la inflación y eso genera más pobreza, ¿no? Obviamente, claro que sí. No, por ejemplo, con el tema de los bancarios, por ejemplo, que se generó una conciliación obligatoria, se le ha dado un adelanto de sueldo del 21%, más bonos y todo eso. No todos los gremios tienen esa posibilidad. Claro, de hecho iba a haber medidas bancarias para mañana y finalmente se suspendieron, ¿no? Se suspendieron porque llegaron a un acuerdo, parece, en paritaria de un incremento salarial. Sí. Pero no todos los sectores tienen la misma suerte, entonces eso genera una caída del salario real de las personas, el poder de compra, y eso te hace caer en una situación de pobreza. Claro que sí. Con respecto a lo que decís vos de ese anuncio, que yo no lo escuché porque estaba en clase, del incremento en los sueldos de la administración pública, a mí me parece más que todo una medida un poco irresponsable, porque si bien todo el mundo necesita ganar y poder tener el dinero para poder comprar los alimentos y los servicios necesarios para la vida, lo que estamos observando nosotros, venimos estudiándolo en la universidad, en diferentes proyectos de investigación, por ejemplo, los informes del IARAF, el Instituto Argentino de la Realidad Fiscal, que analiza la situación económica y financiera de todas las provincias. Desde hace muchísimos años, San Luis estaba en los últimos puestos en tema de salario del sector público. Entonces me parece una irresponsabilidad a 2 meses de cambio de gobierno subirlo. ¿Por qué no lo hicieron en los 40 años previos, no? Bueno, el gobernador dice que ahora estamos arriba de todos los índices a nivel nacional. Pero a 2 meses de irse y 40 años tuvimos con los sueldos más bajos de todo el país en el sector público. Entonces me parece una irresponsabilidad, sobre todo pensando en las finanzas públicas de cara al próximo gobierno, ¿no? ¿Cómo va a enfrentar el próximo gobierno este gasto importante, que va a tener que verse, digamos, se irán a subir los impuestos, que se irá a tomar deuda? Hay que pensar en una solución sustentable, no en una solución pasajera, ¿no? Ese es el punto de vista totalmente personal y más allá del pensamiento de Finanzas San Luis o de la facultad por la cual se representa. Me parece una irresponsabilidad tener los sueldos más bajos durante 40 años y después 2 meses antes de irse subirlo a los sueldos más altos del sector público en el país, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, estábamos volviendo al tema de la canasta, entonces en septiembre 12,2 la canasta básica alimentaria y 13,2 la canasta básica total. Así es, eso vamos a ver lo que sucede en los próximos meses. Esto, como dije, tiene un correlato con el índice de precios del consumidor. Claro, exactamente. Si uno lo ve, el índice de precios al consumidor de agosto y septiembre, uno dice, bueno, el de septiembre no subió mucho con respecto al de agosto, 14,4 a 14,7. Pero
si uno lo mira con el bimestre anterior, con los meses anteriores, veníamos con un promedio de 6 a 7% de inflación intermensual. Ujú. Entonces lo preocupante es que estamos al doble que a mitad de año. Claro. Entonces el problema que se vislumbra es cómo va a seguir evolucionando. ¿Va a bajar? ¿O continuar escalando? Ese es el gran interrogante y que se genera incertidumbre, obviamente siempre en un año electoral, porque en un año electoral siempre se genera una especie, el mercado ve como una especie de riesgo. Entonces todo el mundo trata de cubrirse y normalmente también hay mucha intervención del Estado en la economía, con diferentes obras públicas, con planes, con ayuda social, y eso inyecta dinero en la economía que hace que suban los precios. Se ha visto en San Luis ya desde el incremento anterior, en muchos comercios los precios los estuvieron subiendo y en muchos comercios los precios están más altos que en otras provincias. Sí, es cierto. Eso es solamente el libre juego de la oferta y la demanda. Si vos tenés mucha demanda y la oferta continúa estática, los precios tienden a subir. Entonces, pero el problema es algo que se irá a pasar con las elecciones, es algo que irá a pasar después de diciembre, irán a caer los índices de inflación para el año que viene, y la verdad es que los análisis de los principales referentes a nivel nacional dan que la inflación del 2024 va a ser un poco más alta que el 2023. Eso es un problema importante para poder mantener el salario real de los trabajadores, básicamente, ¿no? Qué bárbaro. Y bueno, nos acostumbramos lamentablemente a estos números, ¿no? Sí, nos acostumbramos, pero, digamos, hay un sector de la población que no se puede acostumbrar porque realmente no llega a esa canasta. La gente que no llega a la canasta básica alimentaria y que no llega a la canasta básica total, ahí sí se produce una diferencia. A lo mejor vos, tu familia, nuestra familia, nuestros ingresos familiares, capaz que ganemos 2, 3 canastas básicas. Entonces que suba un poquito, no hay problema, pero el que está justo en el límite Sí, y no le alcanza después para comer, ese es el problema. por Tenemos supuesto. una pobreza de alrededor del 50% y si seguimos con inflación se va a seguir incrementando. Esa gente que está ahí en el borde, en la línea, esa es la que más lo sufre, ¿no?